Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bienvenidos a la casa del Señor. Agradecemos a Dios por estar aquí con ustedes y les invito a que se pongan de pie para entonar el himno lema de esta semana. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y sabemos que nos estás acompañando en este lugar, queremos pedirte, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, que esté sobre el pastor Sergio, que todo lo que diga provenga de ti, Señor, llegue a nuestro corazón y nuestra mente. También pedirte en especial, Señor, por los hermanos que han de llegar, que tú lo puedas acompañar en este lugar, Padre. Pedirte en especial también por todos los enfermos, por Rosy, por Juanjo y por todos nuestros hermanos que están en los hospitales, que tienen necesidad de ti, Señor. Que tú los acompañes y bendiga a cada uno de sus hogares, Padre. También pedirte por los presos y por todos los países que están en conflicto, Señor, que puedan mensajeros de esperanza, que puedan llevar esperanza en esos lugares, porque sabemos que tu venida está muy cerca, Padre. Gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos en este lugar, Señor, y agradecidos estamos por acompañarnos. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Tenemos una parte especial de parte de nuestro hermano Josías.
sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tus manos, lo inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú pensando en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tus manos, lo inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú pensando en mí por amor. Cruz, moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú pensando en mí por amor. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú pensando en mí por amor. Amén. Buenas noches a todos. Estoy feliz de estar con vosotros una noche más. Nos queda todavía un largo recorrido hasta el sábado, así es que vamos a seguir disfrutando de esta Semana Santa, los que nos hemos quedado aquí, ¿verdad? Sin salir, sin vacaciones, no estamos castigados, Aprovechamos para profundizar en la palabra del Señor, que es vital, es importante. Y qué buen momento para hacerlo que este momento en el que el cristianismo pues recuerda lo que Jesús hizo en ese momento culminante de la Semana de la Pasión. Así es que estamos viendo todas las cosas que Jesús
ha ido haciendo por nosotros. Y hoy el tema se titula Él lloró por ti. Y yo os veo un poquito dispersos. Así es que yo os invito a que nos pongamos de pie y vayamos al que tenemos enfrente o al lado o en el otro lado, ¿verdad? Y le digamos, Jesús te ama y yo también. Y le demos un fuerte abrazo. Jesús te ama y yo también. Os invito a que abráis vuestras Biblias en Juan capítulo 11, versículo 35. Juan capítulo 11, versículo 35. Es el versículo más corto de la Biblia. El más corto que hay. 2 palabras. Jesús lloró. Jesús lloró. Fijaros que, aunque es el más corto, nos describe una situación que jamás podremos agotar con nuestro lenguaje humano. El día que Adán pecó, ese día toda la tierra quedó bajo la maldición del pecado. Y Elena de White, en Patriarcas y Profetas, página 46, dice que cuando nuestros primeros padres vieron en la caída de las flores y las hojas los primeros signos de la decadencia, Adán y su compañera se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vagamente, vivamente, la fría realidad de que la muerte es el destino de todo lo que tiene vida. Y desde entonces, mis hermanos, el dolor y las lágrimas han acompañado al ser humano. Es un denominador común de todos los hombres a través de toda la historia y de toda la humanidad, las lágrimas. ¿Es que existe o conocéis algún hombre o alguna mujer que no haya llorado nunca? No, porque desde que nacemos comenzamos llorando. Así es que salimos al mundo llorando y derramando lágrimas, algunos más que otros, derramando lágrimas y llorando. Y al que no llora, ¿qué le pasa? Le dan para que llore, ¿o no? Le dan para que llore, porque si no llora, ¿qué va a pasar? Se empieza a poner azul, 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 y no rompe a respirar. Así es que, fijaros que el llanto es una válvula
de oxígeno. Y sin el llanto, ¿qué pasaría? Desde nada más nacer nos moriríamos. Así es que el llanto, las lágrimas, es una válvula de escape que el Señor ha puesto en nuestro organismo para aliviar las tensiones, para aliviar las presiones, tanto de tristeza como de alegría. Todo ser humano llora. Por lo tanto, el que Jesús llorara es una evidencia espectacular de su humanidad. ¿Sabéis? Lloramos de tristeza, lloramos por el dolor, lloramos cuando alguien nos decepciona, lloramos cuando un sueño que teníamos muchas esperanzas en él no se ha cumplido y se ha roto, pero también hay lágrimas de alegría, de amor, lágrimas de ternura, de compasión, de piedad, de gratitud, de arrepentimiento. Así es que las lágrimas están presentes a lo largo de toda nuestra vida. Yo creo que lloran más las mujeres que los hombres por eso. ¿Por qué será? Son más sensibles. Y qué bueno que seáis más sensibles, porque creo que es necesario, ¿verdad?, que en la pareja humana haya alguien que tenga más sensibilidad. Pero los hombres también lloran, y no pasa nada por llorar. Fijaros, Jesús, el Rey del Universo, lloró y no se le cayeron los anillos, no tuvo problema de llorar en público. Así es que llorar es humano. Llorar, vamos a decir que es normal en el ser humano y que además muchas veces es absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Y muchas veces la única forma de descargar el dolor, la angustia que uno siente es llorando. Y después de llorar es como si hubieras sacado de tu cuerpo un peso y te sientes mejor, te sientes más tranquilo, te sientes más en paz. Así es que lloramos cuando experimentamos un sentimiento muy vivo, muy íntimo, muy profundo, que no podemos expresar con palabras. Abraham lloró, David también lo hizo, y muchos otros grandes personajes de la Biblia se ve frecuentemente que lloran. Pero lo que las mentes finitas no logran entender bien, y yo muchas veces me lo he preguntado, es cómo es posible, si Jesús era Dios, ¿por qué lloraba? ¿Por qué lloró? Si Él es el Dios de toda la consolación, en quien jamás se posó la más leve molécula de imperfección o pecado, ¿por qué lloró? Porque parece que el llanto en nuestra raza comenzó asociada a la caída del pecado. Antes no vemos que Adán y Eva lloraran, eran plenamente felices. Y ¿sabéis? Volveremos a ser plenamente felices. ¿Y sabéis cómo termina el libro de Apocalipsis, verdad? El Señor, ¿qué hará el Señor? Enjugará nuestras lágrimas. Y ahí comenzará de nuevo la eternidad, sin llanto ni dolor. Pero el pecado ha traído dolor, sufrimiento y llanto a este mundo, pero no solo a este mundo. Vamos a ver que Dios también llora. Por eso Jesús lloró. Porque aunque es Dios, también llora. Porque el pecado ha traído dolor no solo a este mundo, sino también al universo, también a los ángeles, también a la Trinidad. Los evangelios nos muestran a un Jesús afectuoso. Lo estamos viendo, ¿verdad?, en los estudios que estamos haciendo profundos de la Biblia. Un Jesús afectuoso, de emociones, un Jesús que era capaz de sentir una alegría intensa, tristeza intensa, que era capaz de dominar sus pensamientos, sus emociones, pero era un Jesús afectuoso y de intensos sentimientos, y exteriorizó siempre una gran cantidad de emociones. Fijaros que cuando Jesús veía a un leproso, ¿qué sentía por ellos? La Biblia nos muestra que sentía ternura. Ternura por los enfermos, por los leprosos, por los que sufrían. Sentía
lástima y tristeza profunda por la gente que no respondía a su llamado, a su mensaje. Así es que vemos todos sentimientos. Sentía justa indignación ante los cambistas en el templo que estaban convirtiendo su casa en una cueva de ladrones. Todos son sentimientos, mis hermanos. Jesús siempre se ponía en lugar de los demás y nunca escondió sus emociones. Porque si yo me pongo en el lugar del otro, pues claro, me encontraré con gente muy feliz, me encontraré con gente muy triste, me encontraré con gente que está llorando, con gente que está muy nerviosa. Si yo me pongo en el lugar del otro, las emociones del otro se me van a pegar de alguna manera. Y qué bueno que se me peguen, porque entonces podré empatizar con el otro. Qué lástima que haya personas en este mundo que a base de ver el dolor y el sufrimiento hayan llegado a una frialdad tan absoluta que no empatizan con el otro, que han vuelto sus corazones de piedra, que no son capaces de llorar ante el sufrimiento ajeno. El que Jesús llorara nos muestra que el corazón de Jesús era tierno, que el corazón de Jesús empatizaba, que el corazón de Jesús se ponía en nuestro lugar y sentía lo que nosotros sentimos. Y qué hermoso que Él sienta lo que nosotros sentimos, porque entonces podemos estar seguros de que Él, cuando sufrimos, también sufre, cuando lloramos, también llora, cuando estamos gozosos, Él también está gozoso. Así es que Él comparte nuestras emociones, mis hermanos. Qué hermoso tener un amigo que sea capaz de compartir nuestras emociones, de vivir intensamente lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos, la música que escuchamos. Sentir que debe estar sentado a nuestro lado disfrutando con nosotros, pero también llorando con nosotros y consolándonos. ¿Cuántas veces menciona la Biblia que Jesús lloró? El profeta Isaías dice en Isaías 53:3, que es el texto mesiánico por excelencia de este profeta, dice que él sería varón de dolores, experimentado en quebrantos. Esto nos dice que Jesús lloró muchas veces durante su ministerio terrenal. Quizá la Biblia no nos cita todo, porque la Biblia es un resumen, el Evangelio es un resumen. Hay algún evangelista que dice, si yo tuviera que escribir, ¿verdad?, todas las palabras que dijo Jesús, bueno, pues no habría páginas en el mundo para poder escribirlas. Así es que tenemos 4 evangelios para tener 4 puntos de vista de cómo 4 hombres diferentes vieron el ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que les llamó la atención? Y gracias a eso tenemos una riqueza enorme de qué es lo que dijo Jesús, o al menos los eventos más importantes y las palabras más importantes que pronunció Jesús. Pero la Biblia nos menciona, no todas las veces que Jesús lloró, solo nos menciona 3 veces. 3. Y en esta noche me gustaría analizar cada una de esas 3 veces con vosotros. 3 veces Jesús lloró. 3 veces se menciona en la Biblia que Jesús llorara. La primera es cuando su amigo Lázaro murió, que es el texto que hemos leído. Dice, Jesús lloró al ver el dolor que le rodeaba y todos los que había alrededor llorando. Esa es la primera vez. La segunda vez es justo terminando su ministerio, cuando se pone frente a Jerusalén, subido en ese pollino, ¿verdad? Todo el mundo gozoso, contento, porque creen que Jesús ya va a proclamarse rey. Y gritaban, Hosana al hijo de David, y ponían sus mantos para que la burrilla donde Jesús iba, el pollino donde Jesús iba, pudiera pasar, palmeras, de todo. La gente estaba gozosa. Sin embargo, cuando Jesús se para frente a Jerusalén y se pone a mirar profundamente a Jerusalén, Jesús empieza a llorar. Y la gente se queda. Porque, sabéis, Jesús estaba viendo otra cosa que lo que la gente estaba viendo. La gente tenía su idea sobre Jesús, pero Jesús sabía lo que iba a pasar pocas horas después. Cómo esos mismos que estaban cantando y gritando, luego gritarían, crucifícale, y lo iban a matar. Y él se dio cuenta cómo toda esa ciudad estaba condenada, y cómo toda esa ciudad le había rechazado.
y cómo toda esa ciudad había decidido vez tras vez no aceptar a los profetas que se le habían mandado, y en este último caso al Hijo de Dios también lo rechazaba. Y Jesús llora por esa ciudad. Y llora, mis hermanos, por toda la gente que va a morir en esa ciudad, por toda la gente que se perderá por la dureza de su corazón. Es la segunda vez que Jesús llora. Y la tercera vez que Jesús llora es poco tiempo después en el Getsemaní. No solo lloró, sudó sangre. Y ahí fue donde se decidió la cuestión más importante que jamás en la eternidad se haya decidido en el universo, en ese huerto. Con ese llanto de Jesús, con esa oración de Jesús, con esa angustia terrible de Jesús, se decidió nuestra vida eterna o nuestra muerte eterna. Porque si Jesús ahí hubiera soltado la copa y hubiera dicho no puedo pasar por esto, entonces hoy ya no estaríamos aquí. Y el universo no sé qué hubiera pasado con él. Por lo tanto, mis hermanos, 3 momentos vitales en los que Jesús lloró. Vamos a analizar primeramente qué pasó en la tumba de Lázaro. Cuando Jesús llegó a Betania, su amigo Lázaro ya había muerto hacía 4 días. 4 días enterrado, olía ya. La hermana del difunto salió al encuentro de Jesús. Y si leemos lo que dice Juan capítulo 11, versículos 33 al 36, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció. Se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Por qué Jesús lloró? Él sabía que en pocos minutos iba a llamar a Lázaro de la tumba y Lázaro saldría a estar de nuevo con ellos. Luego, no había mucho motivo para entristecerse. Pero Jesús se conmueve por el sufrimiento humano. Jesús vive el dolor que en ese momento están viviendo aquellos cuya muerte, aquellos que han perdido un ser querido, porque la muerte se lo ha arrancado de su lado. Y Jesús empatiza con ellos, llora con ellos. No, a Él no le importa lo que va a pasar a continuación. Él sabe, mis hermanos, que nosotros un día seremos resucitados. Él sabe que finalmente moriremos, pero un día seremos resucitados. Luego, no tendría que llorar con nosotros, no tendría que sufrir con nosotros, simplemente guiarnos hacia el final del camino sin que nos perdiéramos. Pero la Biblia nos dice que lloró, sabiendo que después lo iba a resucitar. Luego quiere decir, mis hermanos, que Jesús sufre con nosotros en el camino, en esa transición que va desde que nacemos hasta que morimos. Jesús llora por nosotros, sufre con nosotros, padece con nosotros. Jesús se conmueve por el sufrimiento humano. Él llora con todos los corazones rotos en el mundo. Él llora con cada madre que posiblemente ha perdido a su hijo pequeño o a su bebé. Con cada esposo que ha podido perder a su esposa. Con cada grupo de familiares que lloran desconsolados frente al ser querido que ha muerto. Llora con cada madre o padre que llora en la noche por su hijo pródigo o su hija rebelde. Pero esas lágrimas también son para mí. Porque Jesús llora por mí. Jesús llora cuando yo no quiero escuchar su voz. Jesús llora cuando yo me descarrío. Jesús llora cuando yo decido que me voy a marchar muy lejos. Jesús llora cuando decido no escuchar su voz. Podríamos pensar, mis hermanos, que las lágrimas de Jesús muestran su perfecta humanidad, ya que en el cielo no se llora,
Pero ¿sabéis? Desde que comenzó el pecado algo cambió en el cielo. Porque Elena de White tiene una cita estremecedora. En Primeros Escritos, página 39, y fijaros atentamente lo que ella dice. He visto el tierno amor de Dios por su pueblo. Es muy grande. Vi ángeles que extendían sus alas sobre los santos. Cada santo tenía su ángel custodio. Si los santos lloraban desalentados o estaban en peligro, los ángeles, que sin cesar los asistían, volaban con presteza a llevar la noticia, y los ángeles de la ciudad cesaban de cantar. Entonces Jesús comisionaba a otro ángel para que bajase a alentarlos, vigilarlos y procurar que no se apartaran del sendero estrecho. Pero si los santos desdeñaban el vigilante cuidado de aquellos ángeles, rechazaban su consuelo y seguían extraviados, los ángeles se entristecían y lloraban. Llevaban allá arriba la noticia y todos los ángeles de la ciudad se echaban a llorar y en alta voz decían amén. Es decir, aceptando la decisión de las personas que finalmente habían decidido marchar y apartarse de Dios, pero lloraban por ellos. Dice, pero si los santos fijaban los ojos en el premio que los aguardaba y glorificaban a Dios en alabanza, entonces los ángeles llevaban a la ciudad la grata nueva, y los ángeles de la ciudad tañían sus áureas arpas y cantaban en alta voz, aleluya, y por las bóvedas celestes repercutían sus hermosos cánticos. Así es que, mis hermanos, si nosotros lloramos y sufrimos, y a lo mejor nos apartamos, en el cielo se llora. Pero si nosotros decidimos mantenernos firmes al lado de Jesús, a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento, a pesar de la enfermedad, no abandonar nunca la fe, aferrarnos al Señor, entonces, ¿qué hay en el cielo? Gozo y cantos e himnos y alabanzas, porque en el cielo empatizan con el ser humano. En el cielo viven pendientes del ser humano. Esta es la obra del cielo, mis hermanos. Desde que el hombre cayó hasta que el hombre sea redimido y volvamos a estar con los ángeles en el cielo, los ángeles están pendientes de nosotros. Eso es su obra maravillosa. Ellos quieren trabajar con nosotros. Esa es la obra de Jesús, del Espíritu Santo, del Padre. Ha dejado posiblemente toda la creación, porque ahora solo tiene una creación. ¿Cuál es la creación que Él tiene ahora? La de recrear cada ser humano, cada corazón humano, a su imagen y semejanza, porque cada corazón humano y cada ser humano se ha alejado de la semejanza de Dios. Así es que todo el trabajo de los ángeles, todo el trabajo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es recrear la imagen de Dios en nuestro corazón. Y en ese camino de recrear hay dolor, hay sufrimiento, hay llanto, y Dios llora y se alegra con nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, es cierto que con su lloro Jesús mostró su humanidad, pero también mostró su divinidad, una divinidad que siente, que tiene un corazón, que no es una persona insensible, que aunque tenga una omnisciencia y un poder impresionante, es capaz de hacerse tan pequeñito como para derramar lágrimas con nosotros. Queridos hermanos, queridos amigos, queridos jóvenes, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro y Él llora por ti esta noche. Y llora por ti porque está pendiente de ti, porque conoce tus dolores, tus miedos, tus fracasos y está luchando con cada uno de nosotros, igual que luchó con Jacob. Cuando Jacob estaba angustiado y posiblemente llorando ante Dios, ¿quién bajó a abrazarle? Bajó Jesús, el ángel del Eterno, que en el Antiguo Testamento es el propio Jesús.
Y Jesús seguro que quiso abrazarle, pero Jacob confundió, como el ser humano siempre confunde las actitudes de Dios. Y estaba tan agobiado porque fuera un enemigo de su hermano que empezó a pelear con el propio Jesús que venía a abrazarlo. Y Jesús simplemente lo paraba, no le decía nada, ¿verdad? Dejaba que se desahogara, que luchara. Hasta que Jacob se da cuenta que ese ser es demasiado poderoso, no puede. Él está agotado y aquel ser sigue con una fuerza impresionante y le toca la cadera y con un simple movimiento le disloca toda la cadera. Y entonces Jacob se da cuenta que ese ser no es humano, que está luchando con Dios. Y ahí es cuando Jacob cambia de actitud y se abraza. Y entonces le dice: no te dejaré hasta que no cambies mi vida, hasta que no me bendigas, que es lo mismo. Y el Señor le cambia de nombre. Mis hermanos, esta es la experiencia que Jesús quiere tener con nosotros. No le importa llorar con nosotros, solo le importa que nosotros, un día, en el cielo, Él pueda enjugarnos nuestra última lágrima, para que estemos con Él por la eternidad. Elena de White, en El deseado de todas las gentes, página 490, dice: Cristo no lloraba por Lázaro. Fijaros qué interesante. Cristo no lloraba por Lázaro. Él sabía lo que iba a pasar con Lázaro a continuación. Pues iba a sacarle de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. Pero cuán incapaces eran los judíos de interpretar debidamente sus lágrimas. Así es que Jesús lloró por varios motivos. Y lloró por esas personas que sabían que finalmente se apartarían de Él, y que no había forma de llegar a ellas, y que no había forma de impresionarlas, ni siquiera resucitando un muerto. Jesús lloró de impotencia, porque el que tenía el poder de resucitar a un muerto no podía resucitar la conciencia de los dirigentes judíos, cuyo odio hacia Jesús había matado toda posibilidad de regeneración espiritual. Cuidado, mis hermanos, con resistir constantemente el llamado de Cristo. Cuidado con resistir su gracia y su amor. Cuidado con decir: no te quiero, no te necesito, apártate de mí. Cuidado, mis hermanos, porque podemos llegar a cauterizar nuestra conciencia y finalmente que sea demasiado tarde. Eso es lo que le pasó a Esaú. Esaú, lo dice Hebreos, el apóstol Pablo. Él hace ahí una observación muy interesante de lo que puede pasar cuando yo paso de Dios. Incluso naciendo en una familia cristiana, en una familia que ha vivido el Evangelio, o he estado toda la vida en la iglesia, pero estoy jugando a dos lados, estoy dándole la mano al mundo y practicando el pecado y a la vez quiero estar con Dios, pero eso es lo que le pasaba a Esaú, mis hermanos. Y así se tiró toda la vida. Un día le vendió por un plato de lentejas su primogenitura, con todo lo que la primogenitura representaba en el orden espiritual. El primogénito, todos los primogénitos de la Biblia representan a Cristo. Él vendió a Cristo, a su hermano, como diciendo: no te necesito, no lo necesito, por un plato de lentejas, es decir, por un plato de comida, por algo temporal. Y así pasó su vida. Y cuando llegó el momento de la decisión y su hermano le arrebató la primogenitura, entonces él lloró. Pero ¿sabéis lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 16 al 17? Hebreos 12, 16 al 17 dice el apóstol Pablo que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ya sabéis, dice, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dice, no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Es decir, su corazón se había cauterizado de tal manera que aunque en ese momento lloraba por lo que había perdido posiblemente material, por la posición, por lo que era el primogénito.
pero no por la valoración espiritual de aquello. Así es que no hubo realmente arrepentimiento en aquel llanto, en aquellas lágrimas, no hubo arrepentimiento. Y Esaú siguió su camino, alejándose para siempre. Ojalá, mis hermanos, a nosotros no nos ocurra lo que le ocurrió a Esaú. Y ojalá busquemos a Jesús cada día, pidiéndole que transforme mi corazón. No importa si tengo que llorar de dolor para que mi corazón sea transformado. Porque el corazón se transforma con pruebas, con sufrimiento, con dolor. Esto es lo que nos dice toda la Biblia. Jesús es el carpintero divino, ¿verdad?, que veíamos en el primer tema, que tiene que ir arrancando la costra del pecado que llena todos nuestros órganos, especialmente el corazón, convirtiéndolo en una piedra. Tiene que sacar la costra de piedra y para eso tiene que pegar martillazos con su cincel y arrancar aquellas cosas que a veces nos cuesta dejar y solo podemos hacerlo bajo un profundo dolor o bajo una enfermedad o bajo el sufrimiento de la prueba. Jesús tiene que hacerlo finalmente. Y cuando nosotros lloramos de dolor, Él llora con nosotros. Él está ahí llorando con nosotros, mis hermanos. El segundo momento en el que Jesús lloró fue delante de la ciudad de Jerusalén. En sus últimos momentos, Lucas capítulo 19 nos explica maravillosamente ese momento. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Fijaros que Jesús le está diciendo: si me aceptaras a mí, tendrías paz, no te destruirían. Este pueblo sería una maravilla, una luz en las naciones. Pero has rechazado al único que puede transformar tu vida, tu corazón. Y hablaba en general para todo el pueblo, para esa ciudad que era la capital espiritual del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, que era la última tribu que quedaba después de que todas las demás habían abandonado a Dios completamente. Pero ahora, dice, está encubierto a tus ojos, es decir, no te estás dando cuenta de que se te está acabando el tiempo de gracia y de que te estás rebelando vez tras vez y finalmente se ha cauterizado tu corazón y ni siquiera me reconoces a mí en el último llamado que he venido a hacerte. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fijaros que Jesús lloró al pensar en la terrible persecución, en la muerte de miles y miles de personas de su pueblo. En el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito rodeó la ciudad y la arrasó. Y no dejó piedra sobre piedra. El templo maravilloso fue derribado hasta que solo quedó un pequeño trozo de muro de las bases, de los cimientos, que es el famoso muro de las lamentaciones, en el que los judíos van a llorar. ¿Qué van a llorar? Van a llorar, mis hermanos, justamente la pérdida de ese templo, la destrucción de la Jerusalén original, porque saben que finalmente fue debido a sus pecados que eso ocurrió. Aunque no han aceptado a Jesús, saben que fue por eso. Por eso lloran en ese muro de las lamentaciones. Pero es un llanto sin arrepentimiento. Es un llanto que no lleva a nada, mis hermanos. Porque el llanto correcto sería que lloraran, arrepentidos de lo que hicieron con Jesús, y aceptaran a Jesús. Y cualquier judío, cualquier persona que viva en cualquier ciudad del mundo que llore arrepentido por lo que él ha hecho a Jesús, con su vida pecaminosa, esa persona será perdonada y vivirá por la eternidad, porque Jesús no tiene rencor ninguno. Él abre sus brazos para recibirnos a todos, aunque sea en el último segundo de nuestra vida. Si yo me arrepiento con lágrimas sinceras, Jesús me perdona. Así es que Jesús lloró por las ciudades del mundo llenas de millones de almas que se perderán.
Estas lágrimas de Jesús deberían movernos como nada puede hacerlo en este mundo, mis hermanos, a predicar el Evangelio. Porque ahora mismo millones de personas en cientos de ciudades en todo el mundo, que es donde se concentra la mayor parte de la población mundial, no conocen a Cristo, no saben de la salvación, no saben que hay una resurrección, están angustiadas por miles de problemas y cada vez más angustiadas. Cuando llegue el tiempo de angustia, ese tiempo de angustia lo invadirá todo, mis hermanos. Todo el mundo, todo el planeta será invadido por ese tiempo de angustia. La gente llorará como nunca jamás ha llorado. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo de angustia previo ya? El tiempo de gracia se termina y millones de personas que viven en todas las grandes ciudades del mundo todavía no saben de la salvación. ¿Sabéis? Cuando nosotros vamos a ver a esas personas en esa visitación, fijaros que Jesús emplea la palabra, ¿cómo yo tengo que entrar en una ciudad? En una labor de visitación. El problema es que la visitación que hizo Jesús le cerraron la puerta en las narices y no quisieron saber nada. Pero aún así Jesús hizo la visitación. Yo tengo que hacer también esa visitación. Yo también tengo que visitar a los que lloran, a los que están angustiados, aunque me cierren la puerta en las narices y me digan no quiero saber nada. Muy bien, pero yo te dije. Pero ¿cómo se lo voy a decir, mis hermanos? ¿Cómo le voy a decir a esa persona la maravillosa gracia de Jesús, el maravilloso amor? ¿Cómo se lo voy a explicar a esa persona? Pues sabéis, no deberemos ir a ellos como colonos para imponer nuestra cultura religiosa. Y a veces vamos así, y llamamos así a las puertas. Y algunos siguen al pie de la letra lo que dice Lucas 14:23. Es una orden de Jesús. Dice, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y algunos cogen literalmente esto de fuérzalos a entrar. Y entonces creen que hay que hablarles de la bestia, que hay que hablarles de las plagas, que hay que hablarles de la ley de Dios, de los alimentos puros o impuros. Y entonces creen que esas pobres víctimas, aterrorizadas por el mensaje tan terrible que les han dado, van a salir corriendo hacia la iglesia para meterse corriendo y allí caer de rodillas y pedir perdón a Dios. No, mis hermanos, salen corriendo diciendo, pero qué loco me ha tocado. Y salen corriendo. Pero no porque hayan entendido nada. Porque Jesús, mis hermanos, no dio ese mensaje. Jesús empatizaba con las personas. Empatizaba con ellos, lloraba con ellos. Estaba en sus necesidades, les cuidaba, les curaba, les hablaba tiernamente. A los que estaban rechazados, Él los abrazaba. A los que nadie tocaba, Él los tocaba. Esto es lo que espera la gente de la ciudad, mis hermanos. Porque nadie les abraza, porque nadie habla con ellos, porque nadie les hace compañía, porque están solos en los hospitales, porque sus familiares los abandonan en los centros de la tercera edad y nadie va a visitarles. ¿Y yo qué hago? ¿No puedo hacer eso? ¿No puedo hacer lo que Jesús hacía? Entonces, ¿cómo tendré que hacer esa visitación? Jesús lo dice en un texto paralelo de otro evangelista que se fijó en lo que Jesús decía. Jesús dijo cómo había que hacer esa visitación. Lo dijo delante de Jerusalén en Mateo 23:37. Él dice, quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Y mis hermanos, ¿cómo la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Les empieza a pegar gritos allí la gallina, va a venir para acá debajo. Y les da patadas y de todo para que vayan debajo de sus alas. No, mis hermanos, yo he visto en África cómo una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Y es espectacular. Teníamos gallineros y las gallinas sueltas, pero de vez en cuando pasaba un milano por allí. Un milano es una rapaz que se come los pollitos. ¿Y sabéis lo que hacía la gallina? La gallina empezaba a hacer un sonido especial, pero muy suave, un sonido así como... Y los pollitos corriendo. Venían todos, ella abría las alas y ¡bum! Ella se ponía así y los guardaba todos debajo de sus alas, mis hermanos. ¿Sabéis que se han encontrado gallinas carbonizadas en incendios? Y cuando han pegado una patada a la gallina, debajo de ella estaban los pollitos vivos. Así es como Cristo quiere juntar a sus hijos.
Y yo, que soy discípulo de Cristo, ¿cómo juntaré a los hijos? Con el mismo amor que una gallina junta a sus hijos. Yo no puedo ir, mis hermanos, a las personas hablándoles de lo terrorífico, hablándoles de la ley, hablándoles de... No puedo ir así, porque las personas no quieren oír teorías. La persona quiere ver quién ha cambiado mi corazón, quién ha transformado tu vida, quién te ha hecho esa persona que yo jamás he visto, quién te ha dado ese amor que yo jamás he sentido, ¿por qué te preocupas así por mí? Eso es lo que quiere la persona, porque nadie lo hace. Así es que yo tengo que aprender de Cristo. Cristo me dice cómo, como una gallina junta sus polluelos, con el mismo amor que una gallina lo hace. Así yo tengo que ir a una persona y ayudarla, y lo primero que tendré que darle es cobijo frente al peligro, frente a la necesidad, calor frente al frío. Todo eso lo hace una gallina, mis hermanos. Pensemos en la gallina cuando voy a visitar a alguien. Este es el método para predicar el Evangelio. Ser humildes, empatizando con los sufrimientos de la persona, con ternura y tacto. Mis hermanos, y contándoles no nuestra lista de doctrinas, no amenazarles con los mandamientos de Dios. El sábado. Mis hermanos, decirles simplemente cuál es mi experiencia con Jesús. Y lo diré cuando me pregunte esa persona, oye, ¿a ti quién te ha hecho así? Pero me tiene que hacer esa pregunta. Me tiene que hacer esa pregunta. Si no me hace esa pregunta, mis hermanos, algo está fallando. Me tiene que hacer esa pregunta. ¿A ti quién te ha hecho así? ¿Quién te ha cambiado así? ¿Por qué tú eres así? No he visto a nadie así. Y entonces podré decirle, Cristo me ha hecho así. Y entonces la persona dirá, pues yo quiero conocer a Cristo. Porque yo necesito a alguien que me haga así. Ya está, mis hermanos. Eso es la evangelización que Jesús espera de las grandes ciudades. Elena de White nos dice, en Dios nos cuida, página, el 25 de agosto, porque es una matutina, no tenía las páginas, el Señor Jesús es nuestro único ayudador. Por medio de su gracia aprendemos a cultivar el amor, a educarnos a nosotros mismos para hablar bondadosa y tiernamente. ¿Quién nos enseña? Jesús. Por medio de su gracia, nuestros modales fríos y ásperos serán transformados. La ley de bondad estará en nuestros labios, y los que están bajo la preciosa influencia del Espíritu Santo no considerarán evidencia de debilidad llorar con los que lloran. Así es que Elena de White dice, que llores con los que lloran demuestra que realmente te importan. Y regocijarse con los que se regocijan. Debemos cultivar las excelencias celestiales del carácter. Debemos aprender qué significa manifestar buena voluntad hacia todos los hombres. El sincero deseo de ser un rayo de sol y no una sombra en la vida de los demás. Y a veces, mis hermanos, nosotros llegamos con la Biblia y parece que ponemos la Biblia así encima de la persona. Porque lo que creamos es una nube negra. Tenemos que ser un rayo de sol. Tenemos que ser una luz, tenemos que ser agua fresca, no agua amarga. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 12:15, gozaos con lo que se gozan, llorad con los que lloran. Ahí está, mis hermanos, empatizad, poneos en su piel, pongámonos en la piel del que sufre, del que está gozoso, vivamos con él, compartamos con él. Y terminamos con la tercera vez que Jesús lloró. Mis hermanos, las lágrimas de Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de morir en la cruz, es la tercera vez que se menciona en toda la Biblia Jesús llorando. Y es interesante que lo menciona especialmente el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y curiosamente él da un dato que no da ninguno de los evangelistas. ¿Sabéis por qué? Porque todos estaban durmiendo. Pero él, inspirado, sí menciona que Jesús lloró amargamente. Y dice en Hebreos 5, versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, es decir, en los días de su ministerio terrenal, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Jesús lloró, mis hermanos, y sudó gotas de sangre con gran angustia. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué él pidió que aquella copa él no la tuviese que beber? Porque él tenía que cargar la maldad de todos los seres humanos de este mundo, desde el primer ser humano hasta el último que existirá. Toda esa maldad de millones y millones y millones de personas cayó sobre él. Igual que las codornices cayeron al anochecer sobre el campamento de Israel en forma de cruz, es toda una tipología de lo que le ocurrió a Jesús. Y sabéis, ese peso tan terrible que él tendría que llevar, le angustió de tal manera que él sentía que se iba a morir, porque él jamás había llevado un solo pecado encima. Y ahora tenía que llevar millones de pecados encima. Iba a ser el culpable de toda la maldad más terrible, la más brutal de cualquier ser humano, de todos los seres humanos, de todos los asesinatos, de todas las violaciones. Él era el culpable. Y él sabía que el llevar esa culpa lo separaría de su Padre. Y en toda la eternidad él no había estado separado de su Padre. Así es que él sintió que si se separaba de su Padre moriría. Y aquello le hizo sudar gotas de sangre. No era el miedo a la crucifixión, no era tanto el miedo al dolor físico, era el miedo a la separación de su Padre y el tener que llevar el pecado de todos nosotros, él, y que el cielo lo considerara el más vil de todos los pecadores que jamás haya existido en toda la historia, porque acumulaba los pecados de toda la humanidad. En eso se convirtió Jesús. Y Jesús ahí tuvo que decidir si tomaba eso, si llevaba eso o no lo llevaba. Así es que él lloró y sudó gotas de sangre y finalmente aceptó la copa. Y la bebió y la apuró hasta lo último. ¿Y sabéis por qué lo hizo, mis hermanos? Solo por amor por ti y por mí. No lo hizo por otra cosa. Por un amor incomprensible. Y ahora nosotros le vamos a decir que no entre en mi corazón, que no quiero que me cambies, que no quiero que me quites nada, que me dejes en paz. Le vamos a decir esto a la persona que más nos ha amado en el universo, mucho más que nuestros padres, mucho más que mi esposo o mi esposa, mucho más que nadie jamás me ha amado Jesús. Por lo tanto, dejémosle que entre en nuestro corazón, que lo limpie, que lo cambie. Dejémosle que llore conmigo. Dejémosle que ríe y se goce conmigo. Invitémosle a todas nuestras actividades. Y no entremos en lugares, ni hagamos cosas que sabemos que a Él no le agradan. Porque entonces Él se quedará fuera llorando y yo entraré solo. Y dentro habrá alguien que no llora nada por mí, sino que solo quiere matarme. Así es que, mis hermanos, pensemos en ello. Y os invito de nuevo a arrodillarnos, como hacemos cada noche, y pedirle al Señor que nos ayude a dejarle entrar en nuestras alegrías y en nuestros lloros. Querido Señor, gracias porque lloraste por nosotros. Gracias porque sigues llorando por nosotros. Gracias, Señor, porque en nuestras angustias, problemas, dificultades, falta de trabajo, enfermedades, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos, también en nuestros gozos, nuestras alegrías, Señor, tú estás con nosotros. Estás al lado de nosotros. Estás deseando ocupar plenamente nuestra mente y nuestro corazón. Estás deseando transformarnos, cambiarnos. Señor, que tus lágrimas esta noche nos hagan sensibles. Que tus lágrimas humedezcan nuestro corazón de piedra y puedan ablandar
esa costra de insensibilidad que a veces tenemos, y que tú puedas penetrar completamente en nuestra vida. Que puedas, Señor, transformarnos, limpiarnos, ayudarnos. A veces sentimos, Señor, que nuestro pecado es tan grande que tú no vas a estar ahí con nosotros. Pero si miramos atentamente tu palabra, nos daremos cuenta, Señor, que tú estabas pegado, abrazando, cuidando, hablando, dirigiendo a personas muy pecadoras. Así es que, Señor, tú estás con los enfermos. Tú estás con aquellos que nos sentimos enfermos, que necesitamos de los cuidados tuyos, del gran médico. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestra insensibilidad, perdón porque quizás hasta aquí no te dejamos completamente entrar en nuestra vida. Y te pedimos esta noche que entres, que tomes completo control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros deseos. Y Señor, que tú que eres el mayor capitán de navío que jamás haya existido, puedas dirigir nuestra pequeña embarcación hacia el puerto de la eternidad. Bendícenos a todos, acompáñanos y danos tu paz, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermano, por compartir aquí con nosotros. Mañana le seguimos esperando con el tema Él sufrió por ti, que lo tendrá el pastor Sergio Martorell. Les invito a que nos pongamos de pie para entonar el himno lema. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego, con lágrimas pido perdón. Nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abrió sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Mis lágrimas se enjugarán.